¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Hernández y en este video yo les voy a hablar un poquito acerca de la importancia del turismo en la economía, en el mundo, y así como unas similitudes de México con nuestro vecino extranjero, Estados Unidos. Como primer inicio vamos a comenzar hablando acerca de algunos datos publicados oficialmente por organizaciones del turismo. Como primer dato tenemos el ranking de la OMT. Según la OMT, tenemos que la llegada de turistas del año 2017 en México tuvimos el lugar número 7, mientras que Estados Unidos tuvo el lugar número 3. Hablando sobre las entradas de las divisas, desafortunadamente tuvimos el lugar número 16, mientras que Estados Unidos tuvo el lugar número 1. A pesar de que en turistas Estados Unidos tuvo el puesto número 3, pues sí sigue estando por muy encima de nosotros. Como otro dato tenemos que según la Bureau of Economic Analysis, tuvo como resultado en el 2018 que Estados Unidos tuvo un 4.2% del PIB por ciento del país, mientras que en México tuvo el 2% de aumento respecto al año anterior, que anteriormente y respectivamente este ya había aumentado otro 2.1% respecto al año anterior, es decir, del 2016. Estos datos según la Secretaría de Turismo. Tenemos también que según la World Travel and Tourism Council, el país de Estados Unidos invirtió 176.300 millones de dólares respecto a gastos turísticos, mientras que en México se estimaba que utilizaríamos y se iba a utilizar 3.497.000 pesos en el año 2017 de igual manera. Con esto igual nos podemos apoyar un poquito en la referencia del año 2018 de Star Tour, que del ranking de los 10 países que son los que destinan mayores gastos a lo turístico y a centros turísticos, ahí podemos ver que Estados Unidos fue uno de los primeros, mientras que México no estuvo ni en los 10, o sea, no estuvo en el ranking. Por otra parte, en el país de México, según las estadísticas de la INEGI, tuvimos una cifra de 854.000 de delitos y mientras que las víctimas fueron un promedio aproximadamente de 488.000 personas. Creo que una vez ya dado estas estadísticas y estos números, podemos dar como que una conclusión del qué necesitamos como México para poder mejorar el sector turístico. Considero que a pesar de que somos uno de los países que igual generan muchos empleos y tenemos muchos centros turísticos, seguimos estando por muy debajo de Estados Unidos. Yo pienso y considero que uno de los factores que más tenemos que tener en cuenta es el aspecto de dar un buen gasto a los centros turísticos como México. Asegurarnos que realmente esos gastos se den para lo que es, porque creo que nos dimos cuenta que Estados Unidos es uno de los principales y uno de los primeros países que aporta mucho gasto a los centros turísticos, mientras que México no forma parte de ese ranking. Entonces, igual creo que como país o sitio turístico no podríamos ver tantos ingresos o esperar tantos ingresos si nuestro propio país y nuestros propios sitios turísticos no hacen una gran inversión sobre los sitios turísticos y sobre el país. Y de hecho, un dato medio importante es que en Estados Unidos cada estado cuenta con una oficina de turismo que pues obviamente es encargada de promocionar dicho estado. Entonces creo que eso le da un valor agregado a Estados Unidos como para promocionar sus estados. Otro punto que considero que es importante mejorar es el aspecto de la inseguridad. Bien sabemos que en México, en muchos estados del país, son muy inseguros. Entonces eso hace que los extranjeros y los demás turistas generan una perspectiva mala de México y de ciertos estados. Obviamente esto haciendo que no tengan ganas de venir a visitar algún estado del país de México.
Creo que en sí a lo que más le agregaría valor es al hecho de fijar un presupuesto un poco más alto para los gastos turísticos. Bien sabemos que México cuenta con una gran diversidad de estados, y muchos sitios turísticos y muchos sitios en los cuales se pueden realizar grandes actividades turísticas. Sin embargo, a veces no se pueden realizar esas actividades o no se pueden seguir llevando a cabo, dado a que no se cuenta con la estructura adecuada y con el equipamiento necesario. Entonces considero que sí son aspectos que sí se deben de cuidar muy detalladamente y muy cuidadosamente, porque bien sabemos que el turismo es muy importante para la economía de todos los países, porque siendo ya un sitio muy turístico, ya generamos mucha economía, ya generamos muchos ingresos gracias al turismo y generamos muchos empleos. Entonces yo creo que mejorando todo eso y mejorando otros pequeños aspectos, podríamos mejorar todavía los ingresos por parte del turismo y mejorar los empleos, al igual que los salarios. E inclusive yo puedo ser testigo y puedo notar la presencia de la llegada de los turistas, de qué tan importante es los extranjeros y otros turistas que lleguen aquí a México. Puedo poner de ejemplo en mi trabajo. En mi trabajo yo gano por comisiones, entonces por cada producto que vendo comisiono. Y de igual manera algo que sí se cuestiona mucho ahí es el hecho de vender más de un producto. Entonces luego llegan turistas, luego llegan extranjeros que se llevan cosas de gran valor e inclusive se llevan varias cosas. Entonces, eso a mí me beneficia porque yo creo que el hecho de ser extranjero, venir de turista, venir de paso, eh, y vayas a a un sitio, a un lugar, a alguna tienda, pues es porque el extranjero va a comprar varias cosas, porque tal vez no está muchos días o necesita muchas cosas para realizar sus actividades pendientes. Esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el video y siguiente puedo dejar las referencias con las que me basé para tomar estos datos.